Todos le conocemos al doctor, un luchador del guaraní, de la lengua. No hace falta tanta presentación y él va a estar, valga la redundancia, presentando a los poetas, a los títulos, lo que componen esta antología patriótica. Adelante, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vais abajo. Yo estoy muy contento de, primero que nada, gracias a Monín, a Vicen, por esta distinción. Acá con Samuel compartimos esta mesa para presentar sería la tercera reedición, ¿verdad? Edición. Sí. Bueno, esto que es honores, y particularmente también quiero agradecer acá a Celeste Galeano por este hermoso espacio. Por fin hoy tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y le felicito a Celeste por la iniciativa, por este emprendimiento tan importante que es trabajar la cultura. Y así como a ella, a Vincent, por esta tarea ciclópea de dedicarse a producir libros y a poner en manos de la gente. Tarea nada fácil. De Bahía tu buena, ¿verdad? Especialmente de Villacoa. Y él lo hace con el respeto que se merece, Vincent, lo hace de una manera hasta siquiera modesta, ¿verdad? Sin embargo, lo que él está haciendo, estos productos son extremadamente valiosos porque representan parte de la creación, de la producción cultural, literaria en particular del Paraguay, de gente que muchas veces, por distintos motivos, a lo mejor no ha podido publicar, sin embargo acá han encontrado cabida y con eso han llegado a manos de tantas personas y han sido leídos por muchísima gente, ¿verdad? Y como decía Vincent, esto tiene un motor impresionante, dinámico, no se queda quieto un minuto, siempre tiene algo nuevo que es acá, José Monín, ¿verdad? Una máquina de José. Yo estoy saliendo de la formalidad tradicional del ritual, de todo serio, todo de corbata, ¿verdad? Pero quiero más decir esto, José es un tipo fuera de serie. Yo le admiro, pero allá arriba, tipo un santo para mí, José. Con todo respeto, José, pero la verdad, porque también lo que vos haces, no sé, no tiene que tener corazón más que cualquier cosa, ¿verdad? Un día, les cuento la anécdota, le había invitado a José justamente recién también hicimos esto acá con Celeste, a invitarlo a José a ir al Ateneo, ¿verdad? Y amaneció de una lluvia de novela, esa que nunca lo se ve. Y José me escribe en el WhatsApp, apagado, pero a ver, todo lo que me decía. Él en el auto estaba llevando todo lo que tenía que llevar. No hubo forma de llevar, pero de buenas intenciones todos tenemos, ¿verdad? Y José es uno de ellos. Por eso, dentro de esta informalidad de referirme tanto a Vincent como a José, quiero sobre todas las cosas yo felicitar. Esto es demasiado importante. Un libro en Paraguay es importante. Hace años yo le había pedido un trabajo de investigación a mis alumnos en ese momento de la Facultad de Filosofía, en la carrera de lo que hoy en día se llama Ciencia de la Comunicación, Periodismo. Y habían hecho trabajo, primero que nada, todos teníamos la impresión, muchos libros, muchos lectores, ¿verdad? Y finalmente fue una experiencia tan triste y hasta dolorosa para más de uno cuando constatamos y acá todos somos testigos, acá el querido Renato o Gustavo, ¿verdad? Bueno, a Renato y Gustavo yo le tengo como uno, ese me sale Renato y me sale Gustavo, así que dio la circunstancia de hacer el trabajo y al terminar el trabajo era que cada escritor publica 1000 ejemplares. El que no puede 1000 publica 500. Y hoy hay inclusive casos donde se pueden publicar 200, 100 ejemplares. Ustedes se imaginan lo que es 1000 ejemplares no poder vender. Yo tengo esa experiencia, yo suelo publicar, de los 1000 que publico, 500 regalos, ¿verdad? Y con los otros creo que llegan gratis al cielo, ¿verdad? Si vendo los 500 que vienen, yo ya tengo entrada gratis al cielo, así que eso estoy calculando, hasta ahora todavía no lo logré, pero anda allí, están dejando. Y eso es una demostración de la dificultad muchas veces que atraviesa un editor como el caso de Vincent y en general todos los editores de Paraguay. Obviamente hoy tenemos empresas muy grandes que trabajan en grandes también, pero
Dentro de eso, en una circunstancia muy difícil, ¿verdad? Se han generado, yo creo que en Paraguay el ingenio, la creatividad de los editores superó toda la imaginación que podamos a lo mejor hasta calcular y decir qué podemos hacer, vamos a publicar y lleno de gente compra libros. Eso sería lo más, pero extraordinario sería, te sentabas lleno de gente, compra, al rato vendiste todo, pero eso no ocurre acá. Entonces, ¿qué? Uno sabe manga, tiene que hacer feria, tiene que hacer 2x1, 3x1, es más barato, y un libro de regalo, así pues somos nosotros. Y entonces, 1000 ejemplares. Y de los 1000 que se venden, hay veces, esto va a ser solamente de hecho ya la excepción, 2000, 3000, pero igual sigue siendo poco para Paraguay. Que hoy somos 6.109.000. Imagínense, hasta yo siento vergüenza, ¿verdad? De decir que 1000 ejemplares, 2000, 3000 no se pueden vender. Uno de los problemas es lo que mencionó acá Samuel, y a Samuel le felicito. Ahora se acuerda de Guaraní y se han dejado. Yo a veces le paso un libro en castellano a un niño, no hace falta ir muy lejos, va a venir de Yerén, no te conté ya algo. Yo le paso un libro en castellano a un niño y va a tener un tremendo problema para leer y ni qué decir para interpretar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado al mundo guaraní. Y el papá, la mamá tampoco. Muchas veces duele decir, pero hay que decir como decía ese periodista que todos llegamos a conocer, mucha gente no fue a la escuela. Y hay gente que fue a la escuela y abandonó. Hay gente que nunca más escribió. Y entonces tampoco leyó. Si nosotros visitásemos las viviendas de Paraguay, nos quedaríamos de espaldas si en alguna encontramos 100 libros, no textos escolares, literatura, política, economía, filosofía, ¿verdad? Uno acá puede hablar de los grandes, de antes y de ahora, y la gente no lo conoce, ni de adentro ni de afuera. Y eso es por la precariedad, pero tan fuerte fue el impacto de ese fenómeno de mantenerle aislado a la gente de la cultura, del conocimiento, que hasta hoy yo particularmente sigo sosteniendo que teniendo un 40% de Paraguay que es monolingüe guaraní, es una verdadera afrenta, una falta grave a los derechos humanos recibir a los niños hablándoles solamente en castellano. Yo he hecho la experiencia en muchas ocasiones de ir a escuelas con niños tan pequeños y hago siempre algo que yo sé que no tengo que hacer, pero que hago para demostrarme a mí mismo que no estoy equivocado. Llego a la escuela, de primero, segundo y tercer año, les hago un discurso en castellano, pero ese castellano rebuscado. Mañana se o así yo ya, mañana muy bien. Termino yo, 1 minuto, 2 minutos nomás, termino y le pregunto, ¿me entendieron? Ni me segundo bebé. A la segunda ya hay alguien que me mueve la cabeza. Y entonces aquí les digo yo, en guaraní, de botarle a él en guaraní, al con decirle en guaraní, automáticamente como que se abre la ventana y entra el sol. Y una anécdota así, no voy a ser muy largo con esto, pero quiero nomás justificar lo que pareciera no para Olivier, no para José, y para todos los que estamos acá. No, un libro. Ya está, es un libro, uno más. Pero no es uno más, es un señor libro, ¿verdad? Al que le tenemos que rendir inclusive, así como dice acá, honores. Porque el libro en Paraguay es una cosa hasta de lujo, de privilegiado hasta hoy. Y entonces, en este caso que les quería contar, fue cerquita de mi casa, en la escuela, llego, la directora me dice, profesor, que un amigo me dio 4 libros para que done a la escuela. Mi función era llevar el libro ajeno, ¿no? Ni siquiera era mío. Y sale la directora muy amable, profesor, acá al lado está el segundo grado. Y ella misma deja a mí nada más para mí. Llego allí, entonces yo hice lo que dije recién, comienzo a explicarle de qué se trataba el libro. Nadie me dijo nada. Cuando le expliqué a guaraní, automáticamente era como si fuera que todo el mundo sintonizó el canal y yo terminé de hablar y uno más que la verdad me dice, 8 años la tenía. Y mi simio la entendí. Y sale y me dice, digo, ¿cuánto te digo? Antes de 20 pero ahí es eso, ¿no? Cuando yo le expliqué guaraní. Y se dan cuenta la barrera, y esto tiene guaraní.
¿verdad? Y esto no es un simple antojo de poner guaraní, porque están los profesores que le encanta guaraní, que exigen el guaraní. No, lo que nosotros hacemos con esto, Vincent y José y amigos, es poner en manos de la gente algo que van a poder digerir. Mientras nosotros le neguemos la cultura, el conocimiento a la gente en su idioma, yo creo que vamos a seguir por el mismo camino que tristemente hemos transitado hasta hoy. Por eso es que yo celebro, y celebro lo que dice, celebro. No estoy poniendo que me pongo contento ni satisfecho, yo celebro esto. Y felicitarte hace poco. Y animarte, dice, a continuar, que vengan 50, 100, 1000, y que nunca jamás te mueras. Ni José tampoco, por favor. ¿Verdad? Y ni todo lo que estamos acá, ¿verdad? Porque de esto depende mucha gente. Y qué lindo, yo llegué a leer una partida, y con todo el respeto, al decir una partida de estos hermosos trabajos, y lo que acaba de hacer Julio con nosotros, una maravilla. De orden de ingenio, maravilla de otra cosa, impresionante. No solamente tu obra, la forma en que declamaste. A cualquiera le llega con eso, mi estimado amigo. Yo me siento esta noche muy contento de estar acá y de haberte escuchado. Yo creo que hoy mi día valió la pena al escucharte a vos. Así es que yo celebro por eso. Quiero redondear la idea. No voy a entrar al nivel porque todo lo que estamos acá conocemos. Pero sí quiero finalmente señalar lo siguiente. Decir patria y decir mujer en Paraguay es una cuestión tremenda, es algo extraordinario. El Paraguay sin la mujer es inconcebible, no porque me van a decir, pero en otros lugares también las mujeres, pero acá es otra cosa. Acá la mujer paraguaya empezó el sufrimiento desde la colonia, cuando una partida de infelices llegaron acá, ¿verdad? Después de 9 meses de travesía, todo presidiario, que llevaban años sin tener una mujer a la vista, vienen acá y ven una partida de mujeres desnudas, con el respeto y repito que todas las mujeres se merecen. Y no hubo lo que esa historia romántica, rosadita, y se sentaron, fumaron la pipa de la paz, hicieron un acuerdo y los indígenas gentilmente le cedieron a sus mujeres. Mentira. Es una punta de animales que vinieron acá, o morir la mitad, ¿verdad? Y allí aparece ya la mujer paraguaya, esa mujer indígena que tuvo que educar al hijo del pelotudo ese que vino allí y le dejó un hijo en el vientre. Y esa criatura, por esa cosa de la vida, y donde nos relacionamos con el guaraní, esa criatura habló guaraní, su madre hablaba guaraní, o hablaba la indígena chino, portugués, francés, o ya hablaba inglés para hacer su negocio. Recuerdo lo real. La mujer acá habló guaraní. Y saltamos allí, y nunca olvido que antes de la guerra del 70, ya los triple aliados, pues yo siempre digo que es la guerra de la triple alianza contra Paraguay. Nosotros lastimosamente mezclamos todo, y en realidad la triple alianza la que hizo ese desastre en la historia. Y hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy nosotros sufrimos la consecuencia. Bueno, ellos dijeron, y uno que habló en nombre de todo fue Bartolomé Mitre, decía si queremos destruir al Paraguay, tenemos que destruir primero al guaraní. Ya entraron hacia la guerra. López, con todas sus luces y sus sombras, para mí es un héroe. Si alguno piensa lo contrario, le pido la disculpa, pero cada uno tiene una postura. Fue un genio, ¿verdad? En 1867, cuando la guerra entró al territorio paraguayo, él le llama a los más destacados escritores en guaraní. Guatamina calcula, ella sabía, y dice, Perú llegó a ver el alfabeto, una serie. Y con ese alfabeto se publicó impresionante el famoso Cabizuí. Era el Cabizuí, ese que pica tan, pero tan dolorosamente. Y era esa la picazón que nosotros le generábamos a los adversarios cuando inclusive se daba la burla. Estaba en tiempo de guerra. Vos acuí a Ñarimbaco y Arila de Oní, o llevabas a Angar Caí, llevabas a Bopí. Pero segundo el Caí, Venancio Flores Bopí, Bartolomé Yaguá, la tripla alianza, guay, decía la televisión Marieta Lavera. Y eso levantaba el ánimo, el Caimba, el Yaguá, el Bopí, se siguen librando las batallas y todas esas batallas fueron en guaraní. Esta bandera que se ve acá nunca cayó. Yo soy un fanático, me considero patriota a muerte. Esta bandera es la más grande que existe en el mundo. Por eso me pone contento, José, la decisión de que sea honor y que haya sido en mayo
y para la patria que sea para la madre. En la más sangrienta de todas las batallas, que fue la del 12 de agosto de 1869, en Piribebuy, pero sangrienta. Esa batalla no tiene parangón. Le mataron a todos los que estaban en Piribebuy. Y allí, a eso de las 4 de la tarde, más o menos, ya no había hombres. Y surge la famosa mujer de la que tanto se acuerda Francisco Papa, la mujer más gloriosa de América. Y Francisco sabía lo que decía. Francisco sabía mejor que nosotros la historia de la Triple Alianza. Y saben que esas mujeres, era el propio no tenían Itacú, botella de café, agua, capote y algunas piedras. Se empezaron a vestir. Y de ese, pero tremendo acontecimiento, mataron a todas, las degollaron, y las que quedaron vivas fueron violadas, varias veces violadas. Y esas son las mujeres que tiempo después hicieron algo que nadie haría en la faz de la tierra. Y que si la intentamos juzgar de acá, vamos a decir que son unas tilingas, unas locas criminales. Pero yo nomás me pongo, aunque me cuesta, no soy mujer, pero trato de entender. Aquí está mi esposa, hace 41 años andamos juntos y yo valoro tremendamente lo que es una mujer. Y acá Renato con su señora, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces, esas mujeres hicieron algo increíble, mataron a sus hijos en sus vientres para que nos nazcan hijos de sus violadores brasileños. Aguas suenan las redes por la mano. ¿Qué sentimiento habrán tenido esas mujeres en el momento de ser varias veces abusadas? No creo que exista nada igual a eso. Y esas mujeres no hablaban inglés, esas mujeres no hablaban portugués, esas mujeres hablaban guaraní. Guaraní no hablaban varios. 4 días después de la batalla de Cotañú, los militares que estaban allí, que decían algunos estaban con fusiles, con su uniforme. Vaya fusiles porque estábamos más pobres que nada, la gente estaba retirada, no había plata para nada, el fusil, pero así como estaban, le pasaban con los caballos, le cortaron las cabezas, iban a hacer guaraní, me lo hacen bien. Y llegamos al final, terminó la guerra y allí esta patria que quedó diezmada, que no existe una guerra seguramente tan, pero tan criminal como fue la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Queda diezmada. Y nuevamente la mujer hace algo tan grande por el Paraguay. Si el Paraguay hoy existe, es gracias a las mujeres. Ese 100 de 10%, algunos dicen 100.000, otros 80.000, otros 90.000, 92.540, eso ya no importa. Pónganle 100.000 si quieren. El 80% eran mujeres. 10, algunos dicen 15 a 20% varones. Esas mujeres comienzan a procrear. Decía en uno de los documentos que revisaron una vez, tener menos de 10 hijos era una vergüenza. Imagínense lo que era la mujer, cómo se sacrificó 15 hijos, 20 hijos. Yo no le desearía eso a nadie, pero esas mujeres, las reconstructoras, porque estaban las famosas presidentas, estaban las destinadas, y finalmente después de la guerra de las reconstructoras, fueron todas mujeres. Y esos hijos que nacieron de ellas, le pregunto otra vez, le pregunto a ustedes, ¿hablaron de portugués? ¿Hablaron de inglés? ¿Francés o chino? Nada, ni guaraní no hay. Y 60 años después Paraguay tenía casi 400.000 habitantes. Tremendo el gesto de amor de esas mujeres. Esa bandera está volando allá arriba, flameando. Gracias a ella viene la guerra del Chaco y Estigarribia, ¿verdad? Hace lo mismo que López, le declara guaraní idioma oficial. Y todos esos hijos de esa presidenta eran los que volvieron a combatir en el Chaco. De allí nosotros venimos. Y en esa raíz profunda está la madre, esa madre que salió a defender esta patria. El Paraguay no es cualquier cosa. El Paraguay es una nación de hombres valientes y heroicas mujeres. Una nación que para mí es inmortal. Yo me declaro profundamente, fervorosamente, fanáticamente paraguayo. Y por eso yo celebro esta publicación en este mes de mayo, en el aniversario de nuestra independencia, y que siempre nos sintamos independientes, sobre todo por un elemento que nos une. Es el único
El día que ese elemento desaparezca, el día que ese elemento nos quiten, vamos a hacer cualquier cosa en el mundo. Ese elemento que nos hace uno y nos hace paraguayos se llama idioma hogar. Felicidades, Vincent, felicidades, José, felicidades a todos apreciados amigos. Y de esta manera creo que vale la pena esta presentación.